Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast, el podcast latino. Hoy hablaremos sobre dónde provienen las palabras que usamos a diario, que muchos de nosotros no sabemos cuál es su origen, al igual cómo fue que se crearon los sufijos. Así es, aquellos que se les dificulta las matemáticas quieren saber este podcast, ya que también hablará uno de nuestros expertos invitados sobre la historia del teorema de Pitágoras, teorema de Tales, circunferencia del radio y ley de la palanca. No se vayan, porque estará muy interesante y tal vez resolveremos sus tareas. Comencemos. Ahora Silvana, cuéntanos, ¿qué son los sufijos y prefijos? ¿Para qué nos sirven en la vida cotidiana? Hola, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Bueno, quiero comenzar dando una pequeña definición. El prefijo es un término que antecede a una palabra para modificar su sentido gramatical. Esto sirve justamente para ayudar a formar nuevas palabras, como por ejemplo entre, que es en medio de, pro, para bien, a favor o hacia, super, que es sobre, pero así no constituyen una palabra. Deben estar unidos a otra para completar su significado. Por ejemplo, entre, tiempo, pro, activista, supermercado, entre otros. El sufijo es un término, pero a diferencia del prefijo, va escrito en la parte final y no al comienzo de una palabra para modificar y completar su sentido. Por ejemplo, ario, que puede significar oficio, un lugar, un conjunto o relativo a. Itis, que puede ser una inflamación o irritación. Sis, que expresa la acción y el efecto de dicha acción. Ita, que puede significar piedra o mineral. Igual que en el caso anterior, solo pueden tener sentido cuando van unidos a una raíz, naciendo así una nueva palabra. Por ejemplo, bibliotecario, que es la persona que se dedica al cuidado de la biblioteca. Flebitis, que es la inflamación en las venas. Aritmética, que es la ciencia de los números. ¿De dónde provienen? Bueno, las palabras tienen que ser creadas de alguna manera, por lo tanto, los prefijos y sufijos ayudan a crear nuevas palabras mediante la derivación, ya que los nuevos vocablos derivan de otros, razón también por la cual a una palabra que se ha formado a partir de un prefijo o de un sufijo se denomina como palabra derivada. Los prefijos y sufijos en su mayor parte son de origen griego y latino. Son de gran utilidad para la formación de palabras que nos enseñan el significado de todo lo que pertenece tanto como en las ciencias naturales como en las sociales. Acaba de llegar una pregunta de nuestro público querido en Twitter y Sofía nos pregunta, ¿para qué nos pueden servir los sufijos y prefijos en nuestra vida cotidiana? Muy buena pregunta. Respondiendo a tu duda, Sofía, nos ayudan a comprender el significado de las palabras y sus derivados fácilmente, ampliando nuestro vocabulario, mejorando nuestra redacción oral y escrita, así como comprendiendo los textos, exposiciones y a descubrir rápidamente su significado sin usar algunas veces el diccionario, ya que actualmente tenemos la vida resuelta al tener un diccionario a mano. Muchas gracias Silvana por acompañarnos el día de hoy y resolver sus dudas al público que nos sigue. Gracias a ustedes, fue un gusto y si les interesa saber sobre el origen de nuestras palabras, pueden encontrar más en mis redes sociales. Me encuentro en Instagram como @silvana.etimologías. Seguimos con Alexander, que hoy vino a platicarnos sobre cómo es que se llegó a originar y quiénes crearon cada uno de los teoremas y leyes. Hola, muchas gracias por invitarme a este podcast latino. Estoy muy contento de poderles platicar sobre su origen de cada teorema y ley. Tome nota por si es que les llega a servir para su tarea. La historia de Pitágoras se resume en que un filósofo y matemático de la antigua Grecia que contribuyó de manera significativa en el avance de las matemáticas, la filosofía y la geometría. El filósofo fue un impulsor de la escuela pitagórica. Y gracias a la ayuda de los pitagóricos, aquellos que pertenecían a la escuela consiguió el descubrimiento de lo que hoy en día conocemos como el teorema de Pitágoras. En serio, qué interesante está esto de cómo es que se fue originando cada ley. Ahora platícanos cómo es que se originó el teorema de Tales. Sí, mira, hay muchas versiones de cómo sucedió la historia, pero aquí te contamos una de ellas. Lo que hoy conocemos como el teorema de Tales se origina cuando Tales viajó a Egipto para aprender matemáticas hacia el año 600 a.C. Se dice que estando allí inventó un procedimiento para poder calcular la altura de la pirámide de Keops
por semejanza. Esto lo pudo hacer midiendo con tan solo la sombra de su bastón. De la circunferencia de la radio, Arquímedes que Siracusa demostró que la circunferencia de un círculo mantiene una misma relación respecto a su diámetro, y la relación se denomina hoy en día como pi. ¿Quién inventó la palanca? Se puede pensar que el inventor de la palanca no tiene mucho mérito. Al fin y al cabo, el principio de la palanca es un hecho de la física, que todos los humanos simplemente aplicamos en la realidad, no lo hemos hecho solo los humanos. Hay chimpancés que utilizan ramas de madera como si fueran palancas para conseguir comida, pero poco a poco fueron dando formas diferentes a las palancas y salían utensilios diferentes. Una palanca era el sistema que hacían servir en Mesopotamia hace 3000 años para poder sacar agua de los pozos, que siglos después se llamó palanca romana, que se utilizaban para pesar cosas. En serio, qué interesante está este tema, de cómo es que llegaron a crear estas leyes. Quisiera hablar más sobre esto, pero se nos acaba el tiempo. Espero que les haya gustado mucho y les haya sido de utilidad. Nos vemos hasta la próxima con este podcast latino.